¿Qué tal? Esta presentación se llama ¿Qué es lengua? El caso de las comunidades sordas de México. Y con la pregunta ¿qué es lengua? Lo que quiero es invitarnos a todos a reflexionar sobre cómo la definición de lengua es muy sencilla, pero socialmente y debido a nuestros prejuicios culturales se vuelve complicada o se vuelve un instrumento de discriminación. Cuando escuchamos el término cultura o el término lengua aplicado a las comunidades sordas, a los sordos señantes, a la lengua de señas, para muchos puede parecer extraño por una simple razón. No porque hayamos ido al diccionario o porque hayamos investigado en el Internet, por ejemplo, qué significa lengua y qué significa cultura, y hayamos juzgado como inapropiada la aplicación de la palabra cultura o la palabra lengua al caso dado. Lo que pasa es que tenemos prejuicios. Es decir, cuando escuchamos la palabra cultura, pensamos en imágenes como la vestimenta típica, arqueología, una lengua distinta, una religión que gira en torno a dioses que juzgamos como prehispánicos. Cuando algo no corresponde con esas imágenes, entonces el uso de la palabra nos parece extraño, incluso nos rebelamos hacia el uso de esos términos, por ejemplo, para nombrar a la lengua de señas o decir que la cultura sorda es una cultura, nos rebelamos porque no va con nosotros, porque amenaza eso que llamamos nuestra normalidad. El problema de la normalidad, que es un problema, de hecho, no voy a ahondar demasiado en las razones por las que es un problema, pertenece a terrenos distintos que tal vez en este momento no vienen al caso. Pertenece al terreno de la psicología social, de la psicología en general, de la antropología, incluso de las ciencias políticas y de las ciencias cognitivas. Lo único que me interesa resaltar con respecto a la normalidad en este momento es que tenemos una reacción adversa cuando algo la amenaza. ¿A qué me refiero con amenaza? Me refiero a que hay algo que se comporta fuera de las expectativas de nuestra normalidad y por lo tanto nos obliga a cuestionarnos en qué se basa la normalidad. ¿Por qué no queremos cuestionar en qué se basa la normalidad? Porque en cuanto la vemos más de cerca, nos damos cuenta que se basa en nada. Es decir, aquello que sostiene la manera en la que creemos que las cosas deben de ser, en la que las cosas siempre han sido, pues es nada más costumbre, es nada más historia, es nada más inercia social, inercia ideológica. Es así porque así aprendimos a que sean las cosas. Ese efecto de la defensión frente a las amenazas a nuestra normalidad es a lo que voy a llamar prejuicio cultural. Algunos de estos prejuicios culturales muy comunes son, por ejemplo, el creer que hay una mejor lengua que otra, el decir, ese es mejor español, el considerar, por ejemplo, las groserías como falta de educación. ¿Por qué? Las groserías son parte del lenguaje. Es más, ¿qué falta de educación van a ser las groserías si un alto porcentaje de las personas en México, por ejemplo, las utilizan, las utilizamos? Si estoy llamando a un, digamos, para ser conservadores, 60% de la población de México, una población con falta de educación, y me estoy a mí erigiendo como la autoridad de lo que es ser educado porque no digo groserías, porque mutilo el lenguaje de ciertas palabras y considero eso prestigio, no es discriminación, no es digamos, un equivalente lingüístico del racismo. ¿De dónde viene el considerar a las groserías como falta de educación? No es una característica de una clase alta, económicamente privilegiada, con una ideología que podemos considerar conservadora. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque desde la lingüística y desde la antropología no hay una mejor lengua,
no hay una mejor cultura, no hay una mejor manera de hablar. Nadie habla mejor o peor que otra persona. La diversidad es horizontal. Son distintas formas de expresarnos y de expresar nuestra identidad y ninguna, por ninguna razón, debe ser puesta en una escala vertical de mejor o peor. Entonces, para resumir un poco lo que he dicho hasta ahora, un prejuicio cultural es una creencia sobre lo que es mejor y es peor, basado en mi propia identidad. Lo que está cerca de mi propia identidad lo juzgo como mejor, claro. Lo que me acomoda, lo que me conviene, lo que me hace sentir bien, lo que me hace sentir aceptado. Y lo que está fuera o alejado de mi identidad empieza a ser malo, inadecuado o poco educado. Ahora, recordemos que esto no es un esfuerzo individual, no es que yo como individuo conscientemente esté tomando esas decisiones todo el tiempo. Quiero ser prejuicioso, quiero ser discriminativo, quiero ser etnocéntrico, es decir, quiero basar todos mis juicios en mí mismo, en lo que a mí me conviene, en lo que a mí se parece. No es que esas decisiones las tome conscientemente, también es un esfuerzo colectivo. Juzgar tiene mucho que ver con querer ser aceptado por mis pares, es decir, querer pertenecer al grupo social inmediato. Entonces, si yo estoy hablando con mis amigos, con mi familia, y sale el tema sobre los centroamericanos, sobre las mujeres, sobre los homosexuales, y noto que se están divirtiendo mucho haciendo comentarios discriminativos y racistas, ¿cuál va a ser mi tendencia? ¿Echármelos encima en una fiesta, en un domingo, en una comida? Pues no. Mi tendencia va a ser a, en el mejor de los casos, no decir nada y en el peor participar activamente porque quiero ser aceptado. Ya entrados en el tema de la lengua, el prejuicio cultural se muestra en la manera en la que utilizamos el término y otros términos relacionados. Por ejemplo, ¿por qué les llamamos a las lenguas indígenas dialectos? Si ahorita preguntara y alguien alzara la mano, a ver, explícame, ¿por qué utilizas el término dialecto? Probablemente la respuesta sería, pues porque así me enseñaron, porque yo aprendí que dialecto es lo que hablan las comunidades indígenas. Entonces, repito, no es falta de voluntad, no es falta o no son ganas de hacerlo deliberadamente, es más bien falta de reflexión. Entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad es que todas son lenguas. Lengua lo único que quiere decir es el sistema de comunicación de una comunidad que tiene una unidad identitaria. Déjenme barajearla más despacio. Cualquier grupo social que se identifique como diferente a otros grupos sociales, es decir, tengan o proclamen para sí mismos o se autodenominen como una cultura autónoma independiente, su sistema de comunicación es por tanto una lengua. Claro que quisiéramos tener criterios un poco más operativos como, no, bueno, para que una lengua sea diferente a otra, pues tiene que tener distintas palabras, pronunciaciones, eh, sonidos, maneras de construir las oraciones. Si uno compara los diccionarios, bueno, se tienen que ver distintos, pero no es así. El portugués de Brasil y el portugués de Portugal son dos lenguas distintas, emparentadas, por supuesto, pero la consecuencia política de decir que son la misma lengua no solo es grave, sino que aparte ignora la parte cultural e identitaria de la lengua. La lengua no es solo un sistema de comunicación. Cuando la definí no dije es un sistema de comunicación y ya, dije es un sistema de comunicación de un grupo social o una comunidad con una identidad unitaria. La lengua es vehículo cultural, es vehículo identitario. Buena parte de la función de la lengua no es transmitir información,
es reproducir patrones sociales, es reforzar patrones identitarios y culturales. Entonces todo es lengua, dialecto es un término en desuso, y ahora lo que sí utilizamos como para distinguir entre grandes diferencias entre los sistemas lingüísticos y distintos sistemas lingüísticos, pero que pertenecen relativamente hablando a una misma comunidad, es que a las lenguas, le llamamos lenguas, como la diferencia entre el inglés y el español, y a las lenguas que están dentro de una misma comunidad que no se autodenomina o no tiene intención de separarse de otra, como el español de México, les llamamos variantes. Entonces, el español de la Ciudad de México es una variante, el español de Sinaloa es otra variante. El español de México es una lengua contra el inglés de Estados Unidos, que es una lengua distinta. Sin embargo, un colega con el que yo aprendí mucho y que sigo apreciando profundamente, a pesar de que ya no está entre nosotros, el doctor Everardo Mendoza, siempre decía que el español de Sinaloa es lengua. No es la variante de una lengua, no es la versión norteñizada del español, porque eso implicaría que hay un mejor español, que hay un español central y el español de Sinaloa es marginal con respecto a ese. No, esa es una visión tremendamente centralista, tremendamente colonialista, que estamos tratando de sacar de nuestro sistema haciendo una reflexión detallada. Entonces llamémosle lengua a todo. Y cuando queramos ser específicos con respecto a un sistema lingüístico como el español de Sinaloa, que no se separa identitariamente, por ejemplo, del español de Guadalajara, de Jalisco, perdón, estamos comparando estados, entonces podemos utilizar el término variantes. No es criterio el hecho de que compartamos tantas palabras, no es criterio el hecho de que haya inteligibilidad. ¿Qué es inteligibilidad? Es que nos entendamos, no es criterio. Si se entienden es la misma lengua. Ese era un criterio que se utilizaba y que todavía se utiliza como, digamos, una exploración primaria para ver qué tan lejana está una lengua de otra. Pero vean, qué tan lejana está una lengua de otra, no si es una lengua diferente. La inteligibilidad no es criterio para llamar a una cosa variante y a otra lengua. Entonces, para resumir todo lo dicho hasta ahora, voy a hacer 5 preguntas básicas que voy a contestar yo mismo y que tienen la intención de identificar el prejuicio cultural con el que hemos funcionado hasta ahora. ¿Hay una lengua o variante mejor que otra? No. No existe ninguna lengua que bajo ningún criterio sea mejor que otra. El término variante solo se utiliza para designar distintos sistemas de comunicación que no se diferencian culturalmente hablando, pero que podrían ser lingüísticamente tan diferentes como las diferencias que hay entre el español y el portugués. Son lenguas muy cercanas, pero son lenguas distintas. Entonces todo depende, acuérdense, de la denominación cultural del grupo al que ese sistema de comunicación pertenece. ¿El tiempo que lleva una lengua de existir la hace mejor? Tampoco. Otra vez, no hay lenguas mejores que otras. Uno podría argumentar que, bueno, no es que sea mejor, pero una lengua mientras más tiempo tiene se hace más compleja, se hace más elegante, se hace más eficiente. No es cierto tampoco. Tenemos este prejuicio por la lengua escrita, porque las lenguas que tienen tradición escrita tienden a tener una estructura más culta, tienden a tener instituciones que juzgan qué es buena lengua y qué es mala lengua. En nuestro caso, la Real Academia de la Lengua Española y las academias de la lengua españolas de toda Latinoamérica, perdón, de toda Hispanoamérica. Pero esa es una institución que viene de un modelo imperialista, que viene de un modelo en donde tiene que haber una institución que nos diga cómo hablar o cómo escribir, cosa que en otras culturas, por ejemplo, en el mismo mundo anglosajón, en el inglés, no existe. En el inglés no hay una Real Academia del Inglés. Lo que hay son universidades que sacan sus gramáticas, sacan sus diccionarios y tratan
más o menos, de coincidir en una convención de qué es buen inglés. Y a final de cuentas siempre termina habiendo autoridades al respecto, como las mismas revistas académicas y las editoriales, que juzgan si publican o no publican un artículo con una norma que tienen en mente. Pero bueno, las normas son necesarias para ciertos entornos institucionales como las universidades, pero no deben ser vehículo de prejuicio cultural. Esa es la pequeña diferencia. Una cosa es que, en efecto, si yo entro a un súper y me alcanza para comprarme un producto caro y a otra persona no, pues ahí están los hechos. Los números son normativos. O te alcanza o no te alcanza. Pero no tiene por qué ser eso vehículo de un prejuicio cultural ni contra la persona que sí le alcanza, ni contra la persona que no le alcanza. Ese es el mensaje principal. ¿Tener tradición escrita hace mejor a una lengua? No. La hace diferente. La gran mayoría de las lenguas del mundo no tienen tradición escrita. Y por supuesto estoy hablando de todas las lenguas minoritarias, de todas las lenguas de comunidades no occidentales, por utilizar el término de manera muy laxa, es decir, de comunidades urbanas, de comunidades con poder económico. Todas esas que no son comunidades con poder económico, en general no tienen representación escrita. Ser oral o escrita hace mejor a una lengua, otra vez no. Tenemos el prejuicio de la lengua escrita porque así nos han educado, le rendimos pleitesía a lo escrito. Pensamos que si está escrito es bueno, es elegante, está bien hecho, mientras que la oralidad se considera de la calle. Tenemos, por ejemplo, en la historia esta distinción entre el latín culto y el latín vulgar, pero pues el latín culto no se hablaba. Entonces, si no se habla, ¿es una lengua? No. Si no se utiliza entre dos personas para comunicarse, no es lengua. Vamos a la quinta pregunta que desde mi punto de vista resume buena parte del conocimiento más apreciado en una presentación así, porque digamos que maestros, personas que están aprendiendo lengua de señas mexicana o alguna otra lengua de señas se enfrentan con estos prejuicios y no saben qué hacer con ellos. Entonces, ¿qué tiene que tener una lengua para ser lengua? La respuesta corta es: una lengua basta con que sea el sistema de comunicación de un grupo social con una unidad identitaria cultural para que eso sea considerado lengua, punto. No tiene que tener nada en términos de sus palabras o su organización o sus marcas o sus términos científicos. No tiene que tener nada porque no es un objeto, porque no es una caja de herramientas. La lengua es actividad social. Y si hay actividad social, hay lengua. Esa sería, digamos, la respuesta corta. Pero vamos un poco más a profundidad, vamos un poco más a lo lingüístico para también tumbar algunos otros prejuicios. La lengua de señas se hace con gestos. Y por eso no parece lengua, prejuicio número 1. El español también se hace con gestos. Muchas palabras del español no tienen ningún sentido si no hay un gesto acompañándolas. Por ejemplo, esa es mi pluma favorita. ¿Cuál? Ah, si digo, esa es mi pluma favorita, entonces lo entiendo perfecto. La palabra esa, junto con casi todos los demostrativos, se ven enriquecidas o se ven significadas una vez que hay un gesto, aunque sea la mirada, aunque sea la dirección de la cara, pero necesitan un gesto para tener sentido. El mundo de la gestualidad es francamente, para ser conservador, la mitad del lenguaje que utilizamos todos los días. Sin gestos no hay lenguaje. Claro que esto puede parecer muy exagerado cuando lo digo sin darles más información, pero desgraciadamente tampoco hay tanto tiempo como para meterme en ese tema. Pero si revisan la literatura en esta área boyante, en esta área en crecimiento exponencial que son los estudios sobre gestualidad,
desde la psicología, desde las ciencias cognitivas, la lingüística, la antropología, etcétera, se van a dar cuenta que mi afirmación es conservadora. En realidad, hay personas que consideran que el lenguaje no verbal, es decir, todo aquello gestual más todo lo que no se dice, es buena parte de lo que decimos, de lo que utilizamos para comunicarnos, mientras que las palabras, la oralidad, es mínima, digamos, es una porción estadísticamente menor con respecto a todo lo demás, con respecto a la gestualidad en general. ¿La lengua de señas mexicana es más básica o más primitiva? ¿Comparado con qué? Volvemos a los prejuicios de mejor o peor. El término primitivo viene del evolucionismo, según el cual, mientras más tiempo tiene una cultura, es más avanzada. ¿Pero qué quiere decir avanzado? Bueno, el evolucionismo, como muchas otras visiones dogmáticas, tenía una idea de qué es ser una buena cultura. Ser eficiente en la producción, tener artes, tener organizaciones sociales, tener una unidad familiar de determinada manera. Esa idea de que hay un deber ser social, de que hay un deber ser cultural, pues es dogmático. Es muy parecido a lo que las religiones promulgan, por ejemplo, en particular las religiones judeocristianas. Entonces no nos podemos tomar en serio esos prejuicios culturales. No hay primitivo contra moderno. Lo que hay es diversidad en horizontalidad, no en verticalidad. Entonces el hecho de que la lengua de señas parece que no tiene cosas que el español sí, es diversidad, no es atraso cultural, en lo más mínimo. Por ejemplo, la lengua de señas no tiene artículo. Bueno, pues tampoco otras 198 lenguas del mundo, como el checo, el polaco, el lituano o el finlandés. Entonces, si no tener artículos te impide ser lengua o te hace ser una lengua primitiva, pues entonces tenemos 198 lenguas primitivas en el mundo, incluyendo lenguas europeas, con cientos de años de historia. La lengua de señas mexicana no tiene género, tampoco otras 145 lenguas del mundo como el vasco, el turco, el húngaro, el armenio, el finlandés y el chino mandarín, que es la nueva lengua dominante del mundo. Entonces, si no tener género, es decir, no distinguir entre cosas femeninas y masculinas como hace el español, es un impedimento para ser una lengua contemporánea, moderna o para ser lengua, pues entonces el chino no es lengua, y el vasco tampoco, y el turco tampoco. La lengua de señas mexicana es simple, un eufemismo de primitiva, porque utiliza las manos para señalar hacia las cosas, porque utiliza las manos para representar objetos redondos, objetos planos, porque la seña para mesa es así. Pues en español hacemos lo mismo. Todos señalamos, todos representamos con gestos, todos describimos superficies y líneas y figuras y siluetas con nuestras manos. Todos representamos la ubicación de las cosas en el espacio cuando queremos dar una dirección y decimos que esto está frente a aquel súper del que te había platicado. Entonces, si la lengua de señas es más simple por utilizar gestos, pues todos somos simples o todos somos primitivos. Cuando uno se acerca al uso de la gestualidad y del espacio que tiene la lengua de señas mexicana, por ejemplo, al contrario, se da cuenta que es más complejo que la gestualidad de los hablantes de español. Entonces, si ese es el caso, más bien seríamos los hablantes de español los que somos más primitivos en el uso de nuestra gestualidad que los sordos señantes o los señantes bilingües en general. Por último, como ejemplo, la lengua de señas mexicana no marca tiempo, es decir, tengo las señas pasado y futuro, tengo las señas ayer y mañana, pero en el verbo, en señas, por ejemplo, como correr, no tengo distinción si digo ayer corrí o mañana correré. ¿Eso la hace primitiva? Bueno,
Lo que pasa es que estamos comparándola con el español todo el tiempo. O sea, si el español es el referente, bueno, lo único que estamos diciendo es que la lengua de señas mexicana es distinta al español. Pero no estamos diciendo nada con respecto ni a su valor cultural, espero, ni a su valor como sistema comunicativo de una comunidad con identidad propia, ni estamos diciendo nada sobre su eficiencia comunicativa. De hecho, en muchos aspectos, las lenguas de señas son más eficientes que las lenguas orales. ¿Por qué? Porque las lenguas orales en gran parte deben su eficiencia a la gestualidad, si no serían casi imposibles de utilizar como sistemas. Insisto, esta puede parecer una afirmación exagerada, pero está basada en la evidencia de muy diversos estudios que pueden explorar si hacen una búsqueda rápida en Internet. Entonces, la lengua de señas mexicana no marca tiempo en el verbo como no lo hace el maya yucateco ni el navajo, una lengua de Norteamérica, ni el chino mandarín, ni otras 88 lenguas en el mundo que no marcan pasado, ni otras 112 lenguas en el mundo que no marcan futuro, como el inglés, el alemán, el japonés y el portugués. Ninguna de estas últimas 4 lenguas que acabo de mencionar marcan futuro. Entonces, ¿qué? ¿Les falta algo? Si al inglés le falta algo, que es la lengua dominante, que es la lengua colonizadora más poderosa del mundo, ya en pleito franco con el chino mandarín, pero bueno, lo ha sido por mucho tiempo. Entonces, ¿quién es la lengua completa? ¿El español? Nada más porque yo hablo español y juzgo que mi lengua es completa y cualquier lengua que no tenga eso es una lengua incompleta y cualquier lengua que tenga otra cosa es una lengua rara, anormal. Por estas y otras razones presenté en 2018 en un congreso que organizamos en una asociación a la que yo pertenezco que se llama Estudios de las Comunidades Sordas en México, en donde hay antropólogos, psicólogos, maestros, lingüistas, historiadores, todos dedicados a las comunidades sordas de México y a la lengua de señas mexicana, o podría decir, ya habiendo dicho todo lo anterior, a las lenguas de señas mexicanas. Por eso digo comunidades sordas en México. No es la misma comunidad. Todos se pueden identificar como parte de la misma, pero cuando se le estudia de cerca se ve que hay gran diversidad y cuya diversidad puede llevar incluso a afirmar, como dije, que no hay una sola lengua de señas mexicana. Pero bueno, me fui un poco por las ramas. En ese congreso que organizamos en 2018 presenté una ponencia que iba a titular La lengua de señas mexicana, el patito feo en un país de hispanohablantes. La titulé de otra forma, pero de todos modos mencioné mi intención de titularla así, porque la lengua de señas mexicana parece, como cualquier lengua de señas, parece que no es normal, parece que es simplista, parece que es básica, parece que es primitiva, parece que le falta algo, nada más en comparación con el español. Nada más por falta de información, nada más por falta de interés en meterse a un explorador de Internet y hacer una búsqueda simple en Google. Por ejemplo, todos los datos que he presentado aquí los obtuve de la página del WALS, que es el World Atlas of Language Structures, que es un esfuerzo de 55 autores que han compartido sus trabajos descriptivos, por ejemplo, sus gramáticas de referencia de distintas lenguas del mundo, en donde si la exploran van a poder encontrar un gran cúmulo de evidencia sobre las lenguas del mundo que los va a ayudar a llegar a la misma conclusión que yo, que la diversidad es un caleidoscopio de propiedades y de expresiones de nuestra individualidad cultural que no funciona en una lógica centro-periferia. En esta página van a poder encontrar datos descriptivos sobre más de 2.600 lenguas. Ahí van a encontrar las referencias de donde vienen los datos de cada uno de los estudios, mapas, en donde se integra de manera más didáctica toda la información disponible. El cúmulo de todo el trabajo científico de muchos años
en donde la lengua de señas ni siquiera parece una lengua tan rara, ni siquiera parece una lengua tan diferente. Entonces, no sigamos el recurso fácil del prejuicio cultural, no sigamos el recurso fácil del prejuiciando, del discriminando, del categorizando, del etiquetando porque amenaza mi normalidad, porque cuando volteo a ver mi normalidad me doy cuenta que se basa en nada, fundamentalmente. Es nada más un acuerdo, una creencia, una serie de patrones que yo y mi grupo social hemos decidido seguir. Y si no soy capaz de ver eso, pues entonces tengo que revisar qué es lo que pienso que soy como ser social y por qué dependo de esa aprobación para poder construir una identidad. Y no construyo una identidad en la libertad, en la que la diversidad es horizontal y no vertical, en la que los distintos pensamientos, las distintas ideologías, las distintas maneras de ser, de parecer y comportarse no son más que más riqueza a mi experiencia propia individual y colectiva. ¿Por qué las tengo que poner en terrenos valorativos?